Un equipo de expertos independientes de la ONU levanta la voz para exigir que las sanciones contra países deben ser levantadas, más en medio de la crisis de coronavirus. ¿Por qué? Porque están violando los derechos y hasta matando gente. Por su parte, los países afectados dicen que las sanciones han fracasado. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Raza. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todo lo que necesita a nivel médico. یک سال ما صبر کردیم. هیچ کس در دنیا امروز نمیتونه به ما ایراد بگیره. Países como estos, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Yemen, Sudán, Cuba, se les debe levantar las sanciones, afirma un grupo de expertos de Naciones Unidas. Son expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Piden el levantamiento de las sanciones, que califican de coercitivas y unilaterales. Argumentan que las sanciones impuestas en nombre de la defensa de los derechos humanos están, de hecho, violando estos principios. Las sanciones impuestas en nombre de la defensa de los derechos humanos están de hecho matando a personas y privándolas de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida misma. Comunicado de los expertos de la ONU. Explican que las sanciones impuestas contra estos países han afectado su economía y obstaculizado la distribución de medicinas, especialmente en medio de la lucha contra la pandemia de coronavirus. El uso adecuado del tapaboca previene el COVID. No obstante, algunos de estos países han podido convertir estas amenazas en oportunidades y, por ende, afirman que las sanciones han fracasado. هم در زمینه مبارزه با کرونا و هم در زمینه مبارزه در برابر جنگ اقتصادی آمریکا، اقدامات تروریستی آمریکا که اقداماتش هم تروریسم اقتصادی است و هم اخیراً تروریسم درمانی، ما در برابر اهداف دشمنان ما ایستادگی کردیم. دشمن به هدف خود نرسید و نخواهد رسید، نه نسبت به اصل نظام، نه نسبت به ایجاد بحران در سراسر کشور. Un nuevo paquete de medidas criminales, de sanciones criminales contra nuestra industria petrolera y contra la industria Rosneft de Rusia. Hemos repudiado y rechazado esta batería de medidas. Cuba ha proseguido dando pasos para perfeccionar su modelo de desarrollo económico y social con el objetivo de construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
pues ahí están los hechos para que usted lo revise perfectamente bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar, como siempre le digo, detrás de la razón, atrás de las redes sociales, subiendo los programas, y saludos prácticamente a todo el continente americano y Europa y hasta todos nuestros seguidores que tenemos en China y en Hawái. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Luciano Zácara, profesor universitario, usted lo conoce y lo conoce muy bien allá en Doha. Gracias por estar aquí, Luciano. Y Eduardo Luque, pues también lo conoce muy bien, político, analista político en Barcelona. Luciano, comienzo contigo. A ver, las sanciones que tienen el propósito de proteger los derechos humanos, en lugar de protegerlos, están matando gente y violando los derechos de salud, de la alimentación. Esta es la definición de los expertos de la ONU. Cuando piensas en sanciones, ¿qué país se te viene a la mente? Por favor. Bueno, muchos países, pero si hay que tomar un modelo de país que ha sido sancionado históricamente, ha sido Cuba. Cuba lleva más de 60 años bajo sanciones directas de Estados Unidos. Aquí hay que diferenciar lo que son las sanciones de un sistema internacional amparado en la Carta de Naciones Unidas, implementada por el Consejo de Seguridad y sanciones unilaterales implementadas por grupos de países o países. Pero cuando uno habla de sanciones, yo pienso principalmente en Cuba, que es un país que lleva 60 años sancionado en un contexto de Guerra Fría, que las sanciones estaban impuestas por Estados Unidos para evitar que la Unión Soviética desplegara misiles nucleares y estar cerca de una posible guerra nuclear, pero que esa Guerra Fría ha terminado hace muchos años y que Cuba sigue estando sancionada y que no existe ningún motivo desde el punto de vista de la defensa de la seguridad y la paz internacional por el cual Cuba sigue estando bajo sanciones unilaterales de Estados Unidos. Y es un ejemplo de país que, a pesar de los 60 años de sanciones, ha sobrevivido, ha desarrollado distintos modelos económicos, como han dicho en la introducción, ha desarrollado su cultura, ha desarrollado su medicina y ha sobrevivido en realidad lo que Estados Unidos quería cambiar, que era el régimen político. Y aquí entramos en el otro aspecto, que es la politización de las sanciones. Lo que decían en la introducción, bueno, por la defensa de los derechos humanos se hacen determinadas cosas que en realidad no están defendiendo los derechos humanos, sino que tienen un objetivo político, a veces incluso declarado, que no se ha cumplido, pero que sin embargo siguen manteniéndose las sanciones a pesar de todo y a pesar de que se ha comprobado que son inhumanas y que afectan al desarrollo de una población, al desarrollo social, al desarrollo económico de la gente y no del sistema político. Evidentemente hay muchos países, podemos pensar en Irán, podemos pensar en Venezuela, podemos pensar en países que han sido sancionados por distintos motivos, por estar en guerra. Puedo recordar Perú y Ecuador en América Latina, Yugoslavia en la década de los 90 en Europa, etcétera, etcétera. Pero siempre pienso en el ejemplo de Cuba y en el fracaso de esas sanciones. Bien. Eduardo, las sanciones provocan que la gente no tenga desde jabón, agua, gasolina para generar electricidad, y ahora con la pandemia de coronavirus, pues las cosas se ponen mucho peor. ¿Estados Unidos sabe de las repercusiones de sus sanciones? Evidentemente, y además estas sanciones, muchas de ellas están centradas y tienen como objetivo no tanto la clase dirigente, que suele tener otras fórmulas de poder sobrellevar este tipo de sanciones, sino tiene como objetivo fundamental la población civil, promover, si pueden, el hambre, la desnutrición, la falta de agua, la falta de insumos básicos, con la finalidad de conseguir una revuelta contra el gobierno objetivo de las sanciones. Es decir, que tenemos dos planos diferentes, ¿no? Por un lado, las sanciones siempre tienen objetivos políticos en función de los intereses de la potencia que quiere implementar estas sanciones, pero que normalmente van dirigidas sobre todo contra la población civil para promover un cambio político, ¿no? Lo hemos visto en Siria, lo vemos efectivamente en Cuba, como decía mi contertulio, lo vemos en Cuba como el objetivo no tiene ninguna base legal, ni ética, ni lógica, ni racional para imponer ese tipo de sanciones
a Cuba y en cambio se mantienen sine die, ¿no? A ver, ¿con qué finalidad? Con finalidad de, obviamente, estrangular la revolución cubana en ese momento. Pues en el caso de Siria, pues por ejemplo, hacer que una revuelta popular pues deponga al mandatario que no le interesa a Estados Unidos, como fue el caso de Yugoslavia, el caso de muchas revoluciones de color también tienen esta misma dinámica, o ahora mismo el caso de Irán, que es un intento de forzar, de incrementar la dureza de la vida ya sancionada. Irán está sancionada desde hace muchísimos años, y aumentar esta dureza de la vida para provocar una revuelta popular, ¿no? Que tiene un objetivo claramente político, que es, como digo, la eliminación de ese grupo dirigente que no le interesa al imperio que se mantenga en el poder, ¿no? Y esto es un objetivo claro. Y aquí hemos de hacer otra reflexión, en todo caso ya desarrollaremos después, de la utilidad para este tipo de sanciones de la aparición de muchas ONGs, las llamadas ONGs, entre comillas, que algunas de ellas actúan como auténticos brazos del imperio para desarrollar e imponer estas sanciones en los países. Pero esto es otro tema. Bien. Luciano, a ver, si el gobierno de Irán quiere que su pueblo coma, tiene que escuchar a Washington. Lo dijo Mike Pompeo hace 2 años o hace 1 año. ¿Cuál es tu reacción a esto? Bueno, la verdad, no sé muy bien qué es lo que tendría que escuchar, porque no tiene mucho para decir, aparte de lo que ya ha dicho, y ya tenemos muy claro lo que piensa Pompeo sobre Irán, y cuál es la idea detrás de la política de máxima presión que el gobierno de Trump y con Pompeo detrás están tratando de imponer en Irán. Y lo que es un cambio de régimen, a pesar de que lo han negado en muchas ocasiones. La política de sanciones o las nuevas sanciones que Trump ha intentado implementar en contra de Irán, que teóricamente tiene el objetivo de firmar un nuevo acuerdo nuclear, un nuevo JCPOA que sea mucho mejor que el anterior, de acuerdo a la definición de la administración Trump, pero que en realidad, en el fondo, por la gente que ha participado en la decisión de la implementación de las sanciones y del retiro del acuerdo nuclear, tiene un objetivo muy claro, que es llevar a Irán al abismo económico y social, para que se produzca un cambio de régimen desde dentro. Obviamente, si se puede forzar desde fuera, mejor. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero desde la década de los 80 para fomentar grupos que dentro o fuera de Irán hicieran lobby, etcétera, etcétera, para tratar de promover un levantamiento interno. Hasta ahora no ha funcionado mucho. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué tiene que decir Pompeo nuevamente? Si escuchamos las proposiciones directamente, que la República Islámica deje de existir como tal y que decidan cambiar por otro sistema político, algo que creo que únicamente compete a los iraníes decidir, y a ningún otro país. Y eso, bueno, tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? Evitar que haya guerras en el mundo, evitar que 2 países entren en conflicto, evitar que un país desarrolle armas, evitar que un país exporte armas, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser entendible dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad es la institución que se ha creado después de la Segunda Posguerra Mundial, para implementar esos principios del derecho internacional. Ahora, si el objetivo es cambiar gobiernos, cambiar regímenes políticos, ¿quién se atribuye el derecho a cambiar los regímenes políticos de otro país? Y aquí entramos a discutir acerca de, bueno, ¿para quién es deseable que haya un cambio político en un país? Si estamos todos contentos con los distintos regímenes políticos que existen en el mundo. Y eso es evidentemente una materia muy controvertida, y que no va a haber acuerdo acerca de qué gobierno le conviene a cada país del mundo de acuerdo a nuestros propios intereses. Y esto es de lo que estamos hablando aquí, que es Estados Unidos, el país más importante que impone sanciones unilaterales a otros, pero también hay sanciones que
que se imponen en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual los 5 grandes tienen que estar de acuerdo. Y a veces China y Rusia también participan de este sistema de sanciones que a veces incluso han sancionado a Irán desde el 2006 hasta el 2015, hasta la firma del acuerdo nuclear, que también han sancionado a otros países, han sancionado a Irak desde el año 90, desde la Guerra del Golfo hasta la caída del régimen de Saddam Hussein, y han sancionado a otros países que el Consejo de Seguridad, dentro de su estructura legal, han considerado que eran pasibles de recibir esas sanciones porque, de acuerdo al criterio legal del Consejo de Seguridad, algunas actividades de estos países podían perjudicar o podían poner en peligro la paz internacional. También es una materia opinable, pero por lo menos existe una base legal internacional que es más o menos aceptada. Ninguna estructura legal va a ser aceptada por los 200 países del mundo, y nadie va a estar contento con todo el régimen de sanciones que existe. Lo que pasa es que, bueno, existe cierto consenso sobre qué es lo que debería evitarse a nivel de proliferación armamentística, nuclear, etcétera, y por eso ha habido en algunos casos acuerdos respecto a determinados países. Pero digo, eso es hablando de tema legal internacional, pero unilateralmente creo que en este momento no hay nada que Pompeo pueda decir a Irán que merezca la pena ser escuchado. Bien. Ya está aprendiendo China, por cierto, porque ahí amenazó a Australia con sanciones unilaterales. A ver, Eduardo, ¿las sanciones tienen que ser suavizadas o tiene que haber exenciones cuando hay una emergencia como la pandemia de coronavirus? Incluso Estados Unidos ha dicho que hay muchos canales de ayuda para países como Irán, pero en la práctica, ¿por qué no estamos viendo que ni sirven ese tipo de exenciones, ni tampoco los mecanismos que canalizan la ayuda? Esto, fundamentalmente por un motivo. Una cosa es lo que se dice a efectos de opinión pública propia y extranjera, y otra cosa diferente es lo que se hace después en la práctica. Evidentemente queda muy mal, muy feo, que un dirigente político salga en la televisión diciendo, incluso para sus propios ciudadanos, hay que matar de hambre a los ciudadanos de otro país. Eso estéticamente queda como muy mal, y entonces el dirigente político evita decir eso, aunque lo esté pensando exactamente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el camino que utilizan? Sencillamente no practicar, no hacer aquello que han dicho que van a hacer. Esto es una cuestión que ya venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La diferencia entre los grandes discursos, incluso los grandes acuerdos internacionales, y después la práctica sostenida sobre ellos, en la que te olvidas de lo que escribes e intentas reescribir el acuerdo que ya has suscrito y lo aplicas según tus propios intereses, ¿no? Lo hemos visto en múltiples ocasiones, en múltiples dirigentes políticos, especialmente norteamericanos, pero también franceses. Sí, eso te iba a decir, y luego los europeos como tú, bueno, como tú no, sino como los que tienes ahí de gobernando, pues se hacen también de la vista gorda, ¿no? Y no aplican el INSTEX que iban a aplicar, los canales de ayuda y todo esto, ¿no? Efectivamente. Hipocresía entonces total. A ver, Luciano, diferentes expertos han cuestionado la efectividad de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Aún así, yo te pregunto por qué Washington sigue con su política de sanciones y pues prácticamente no es efectiva. Bueno, de acuerdo al gobierno estadounidense han sido efectivas, y de hecho, digamos, una de las interpretaciones de determinados analistas americanos de cuando se firma el acuerdo nuclear, el plan de acción conjunto, es que las sanciones en realidad habían surtido efecto, y por eso el gobierno de Rouhani decidió firmar el acuerdo. Estas son interpretaciones, evidentemente, acerca de en qué momento se decide tomar determinadas decisiones. Siguiendo esa interpretación, los halcones de la política americana siguen insistiendo de que la presión máxima va a conseguir el resultado de que Irán vaya a firmar otro acuerdo mucho más desfavorable para Irán que el acuerdo del 2015, y por eso siguen presionando.
Esto es otra interpretación. Lo que decía yo anteriormente es que una tercera interpretación es que no hay ningún interés de firmar ningún acuerdo y lo que se quiere es forzar a la propia población iraní a exigir un cambio de sistema, un cambio de régimen en Irán, que sería el objetivo último de determinados grupos como Mujahideen Halb y otros grupos en el extranjero que están apoyados, que lo vimos muy claramente en la época de Bolton, como se reunían con ellos, y que en realidad esto es lo mismo que pasa con Cuba. No hay ningún objetivo intermedio que sea firmar un acuerdo, que sea derechos humanos, temas nucleares, etcétera, sino es cambio de gobierno, cambio de sistema, cambio de régimen. Con Cuba lo vamos viendo hace 60 años. Si la tendencia sigue igual y los que siguen haciendo la política exterior americana siguen pensando lo mismo y no hay un pensamiento alternativo como el que pudo haber en la época de Obama, en las que se habían establecido unas bases de entendimiento y de reconocimiento del otro, probablemente la política de sanciones seguirá, a pesar de que la interpretación iraní sea de que las sanciones no tienen efecto, porque para determinado sector americano sí tienen efecto y vale la pena seguir impulsándola, a pesar de que también les hagan caro a Estados Unidos mantener esas sanciones, porque hay un costo económico y un costo político muy grande por parte de Estados Unidos de mantener estas sanciones a rajatabla y en contra de la opinión de la mayoría de los otros países que están en contra de estas sanciones, como en el caso de lo que estamos viendo de Europa, China y Rusia, que siguen estando dentro del JCPOA y que sin embargo no pueden hacer mucho más para evitar las sanciones americanas. Eso es más o menos ¿no lo consideras, que pensaba. Luciano, no consideras que puede ser algo mucho más maquiavélico, que las sanciones no estén diseñadas para que funcionen, sino más bien pues para que no funcionen? Es decir, así se las aplicamos siempre y pues dejamos al país ralentizado para que no se desarrolle. Y ahí lo tenemos, ¿no? O sea, eso puede ser mucho más cruel. Sí. Lo que pasa, el hecho de no dejar a un país que se desarrolle tiene un objetivo último. O sea, Irán ha sido importante para Estados Unidos durante muchos años. Era un aliado en la época del Shah de las políticas exteriores de Estados Unidos en la región, lo mismo que Cuba lo era en la época de Batista. El hecho de que Estados Unidos quiera favorecer un cambio de régimen en los dos países, en Venezuela y en otros países, es porque tiene intereses estratégicos en la región. Por lo tanto, no es debilitar al país per se, sino es tratar de cambiar para poder aprovecharse posteriormente de acuerdos comerciales, acuerdos militares, etcétera, etcétera. No le interesa a Estados Unidos debilitar a Irán porque sí, porque le interesa justamente tener un aliado en la región, porque la política de Estados Unidos en Medio Oriente sobre todo ha sido muy de tener piezas con las cuales contar en distintos momentos de la historia, y la pérdida de Irán para Estados Unidos ha sido muy importante. Gracias, ya nos vamos. Eduardo, pues ya solo deme en 30 segundos, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos, en Venezuela se han muerto 40,000 personas debido a las sanciones de Donald Trump. ¿Tú crees que en este punto Maduro piensa que Estados Unidos se va a rendir debido a que sus sanciones no han funcionado? ¿Funcionan o no funcionan? No, en Venezuela se seguirán aplicando las sanciones, desgraciadamente, puesto por lo que la realidad, por lo que se trata, ya no es solo de cambiar un gobierno que está siendo consolidado, sino mantener el país en el atraso, intentar mantenerlo en el atraso y que no se desarrolle. Es más una proyección a largo término, cuando ya, de hecho, sabemos que el gobierno, que aquel que queremos cambiar, no vamos a poder cambiarlo. Entonces hay que mantener la presión sine die y conseguir que la población sufra el máximo posible. Porque al final las sanciones tienen una dinámica propia, se autorreproducen en el tiempo en la medida en que el propio país que las impone carece de un marco político capaz de hacer que sus objetivos sean conseguidos. Te agradezco mucho, gracias. Me quedo con eso de que se autorreproducen, me imaginé hartos conejitos, pero bueno, gracias, abrazos, nos vemos. Gracias, Luciano. Eduardo. Siguen siendo y siguen saliendo imágenes de la gran tragedia en Beirut, siguen saliendo más relatos y más dolor inconmensurable, la pena que viven los hermanos libaneses.
Madres, niños, familias enteras, que en menos de un segundo, la onda asesina, la onda de choque, les cambió la vida para siempre. ¿Qué fue? ¿Un misil? ¿Una bomba? ¿Sabotaje? ¿Negligencia? Lo que haya sido, no deja de ser un crimen por menospreciar la vida o por lo menos no cuidarla. Mañana aquí en Detrás de la Razón, la explosión más poderosa jamás antes vista. Buenas noches.